Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos de nuevo a la actualidad, a las últimas horas, y empezamos poniendo el foco en Oriente Medio. Un alto funcionario de Hamas, en concreto Sami Abu Shuri, ha dicho este jueves que Israel ha frustrado todos los esfuerzos de los mediadores para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Ha dicho a Reuters que Israel estaba rechazando las demandas de Hamas de poner fin a su ofensiva en el enclave, retirar sus fuerzas, garantizar la libertad de entrada de ayuda y el regreso de las personas desplazadas. Miramos ahora a la alerta de Alemania. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha endurecido sus recomendaciones de viaje para Rusia y ahora aconseja a sus ciudadanos de forma urgente que eviten los viajes a ese país. El Ministerio advierte en su página web de que en Rusia los ciudadanos alemanes y aquellos que poseen doble nacionalidad, rusa y alemana, se enfrentan al peligro de detenciones arbitrarias, según está informando EFE. Dice que en el curso de protestas y manifestaciones no autorizadas en todo el país pueden producirse actuaciones masivas e en parte violentas de las fuerzas de seguridad, entre ellas detenciones. Dice, no se puede descartar que se vean afectados los transeúntes que pasan cerca, según indica el Ministerio. Hasta ahora solo se apelaba a los ciudadanos para que evitasen viajar a Rusia. La añadidura del calificativo de forma urgente se produjo después de que esta semana Moscú declarase indeseables a la fundación alemana Friedrich Ebert y a la Sociedad Alemana para Ciencias del Este de Europa. Miramos a Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha dicho este jueves que había convocado a Elaine Tracy, la embajadora de Estados Unidos en Moscú, para advertirle que expulsaría a los diplomáticos estadounidenses que considerara que estaban interfiriendo en sus asuntos internos. Moscú emitió esta advertencia antes de las elecciones presidenciales del 15 a 17 de marzo, en las que se espera que el presidente Vladimir Putin, líder supremo de Rusia durante más de 20 años, gane, salvo que se produzca un acontecimiento inesperado. El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo en un comunicado que estaría atento a lo que llamó acciones subversivas y la difusión de información relacionadas con las elecciones y lo que el Kremlin llama la operación militar especial en Ucrania. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos de nuevo a las noticias, a las últimas horas, y empezamos hablando de un alto funcionario de Hamas. Sami Abu Shuri ha dicho este jueves que Israel había frustrado todos los esfuerzos de los mediadores para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Ha dicho a Reuters que Israel estaba rechazando las demandas de Hamas de poner fin a su ofensiva en el enclave, retirar sus fuerzas, garantizar la libertad de entrada de ayuda y el regreso de las personas desplazadas. A pesar de la creciente presión internacional por un cese al fuego entre Israel y el grupo islamista de Hamas, el ejército israelí intensifica su ofensiva en el sur de la Franja de Gaza, mientras palidecen las esperanzas de alcanzar un acuerdo de tregua al cumplirse 5 meses de guerra. En las últimas horas, las fuerzas de defensa de Israel realizaron redadas selectivas contra infraestructura terrorista en Hamad, un barrio de la región de Yan Yunis. Por su parte, los funcionarios egipcios dicen que las negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza han llegado a un punto muerto debido a la demanda de Hamas de un proceso gradual que culmine con el fin de la guerra. Una delegación de Hamas abandonó el Cairo para realizar consultas, pero las conversaciones se reanudarán la próxima semana, según ha informado una fuente oficial al canal de televisión Al Qahira News. Los funcionarios dijeron a Associated Press que Hamas acordó los términos principales de dicho acuerdo como una primera etapa, pero quiere compromisos que conduzcan a un eventual alto el fuego más permanente. Hamas ha dicho que no liberará a todos los rehenes restantes sin una retirada total de Israel de su territorio. También exige la liberación de un gran número de prisioneros, incluidos importantes terroristas que cumplen cadena perpetua por ataques con víctimas masivas a cambio de los rehenes restantes. Miramos ahora a la administración Biden. Está preocupada por un nuevo desastre humanitario en Gaza. Está considerando formas de evitar que Israel use armas estadounidenses en un ataque a Rafah, es lo que informa el periodista de Washington Post, David Ignatius. Se informó que Biden y sus principales asesores no han tomado ninguna decisión sobre imponer tal condición al uso de tales armas estadounidenses, pero el hecho mismo de que los funcionarios parezcan estar debatiendo esta medida extrema ilustra la creciente preocupación de la administración por la crisis en Gaza y su agudo desacuerdo con los líderes israelíes sobre un ataque en Rafah. El ejército de Israel ha lanzado este miércoles 2 misiles contra 2 puestos militares de la localidad siria de Tal Umm-Uran, en la provincia de Daraa, en respuesta a un ataque de milicias proiraníes desde el territorio sirio contra los ocupados altos del Golán. Miramos ahora a China. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha afirmado este jueves que la situación en la Franja de Gaza, donde 5 meses de continuos bombardeos israelíes han dejado más de 30.600 muertos, es una vergüenza para la civilización y ha pedido a la comunidad internacional que actúe con urgencia.
Miramos un día más también al Mar Rojo. La tripulación multinacional de un barco mercante que fue alcanzado por un misil balístico lanzado por los hutíes en el Golfo de Adén informó de 3 muertos y al menos 4 heridos. Es lo que dijo este miércoles el ejército estadounidense. El Comando Central de Estados Unidos también dijo en un comunicado que el impacto del misil causó daños significativos al barco. El portavoz de los rebeldes hutíes, Mohamed Abdel-Salam, ha afirmado este jueves que Estados Unidos es el responsable de todo ataque en el Mar Rojo y otras vías marítimas tras la acción perpetrada ayer contra un barco mercante que dejó al menos 3 fallecidos. Los hutíes dicen no atacan a ningún barco hasta después de advertirles que no crucen, y hay quienes obedecen y se retiran y quienes se niegan y son atacados, y consideramos a Estados Unidos responsable de todo lo que ocurre en el Mar Rojo. Es lo que ha asegurado el responsable en su cuenta oficial de X, añadiendo que el país norteamericano se decantó por la escalada y la expansión del conflicto. Pendientes de los hutíes y también de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong-un ha reclamado intensificar las maniobras de guerra durante una visita a una base militar en el marco de los ejercicios lanzados recientemente por los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur. Kim, que ha realizado una visita oficial a una base en el oeste del país, ha destacado la necesidad de que el ejército intensifique aún más sus entrenamientos, agregando que se han fijado importantes tareas para intensificar las maniobras de guerra para garantizar la victoria. Así ha destacado la importancia de las maniobras para contribuir a fortalecer las capacidades de combate y consolidar aún más los pilares materiales y técnicos, con el objetivo de contener las constantes amenazas de los enemigos con una fuerza aplastante, es lo que informa el diario oficial norcoreano Rodong Sinmun. La reacción por parte de China. El ministro de Exteriores ha asegurado este jueves que Pekín espera una desescalada de las tensiones en la península coreana, pero pidió que se rebaje la presión sobre Corea del Norte. Dice Pekín quiere ver una desescalada de las tensiones e insta a que se reanude el diálogo, pero también pedimos que se rebaje la presión sobre Corea del Norte, que tiene preocupaciones razonables sobre su seguridad. En este marco, añadió, avisó también de que quien quiera que socave la paz y la estabilidad en la península de Corea pagará un alto precio. Miramos ahora a Taiwán. En el frente más delicado en la política exterior, Wang cargó con dureza contra esta isla con una joven democracia, endureciendo también el discurso y rompiendo con el tono más suave que los funcionarios chinos habían usado en las últimas semanas. Decía, de ninguna manera va a cambiar el hecho de que Taiwán es parte de China y de que regresará definitivamente a su patria. Los actos secesionistas de Taiwán son el factor más destructivo para la paz y la estabilidad. Quien promueva la independencia de Taiwán será liquidado por la historia. Advertía a cualquiera que en la comunidad internacional apoye la independencia de Taiwán y juegue con fuego, se quemará y sufrirá las consecuencias. Miramos ahora al jefe de la diplomacia china. Ha hablado también sobre las delicadas relaciones entre Pekín y Washington, un discurso en el que ha lamentado que Estados Unidos insiste en aferrarse a una percepción errónea de China y ha subrayado que su administración aún no ha cumplido las promesas dadas, a pesar de algunos avances desde que los presidentes Joe Biden y Xi Jinping se reunieron en noviembre pasado. En una conferencia de prensa al margen de la reunión anual del Parlamento en Beijing, ha destacado que los intercambios entre ambos países solo pueden continuar si ambas partes respetan y reconocen sus diferencias. Denuncia que los métodos para reprimir a China se renuevan constantemente y la lista de sanciones unilaterales se amplía. China alega que Estados Unidos está intentando contener y reprimir su política industrial y de desarrollo de alta tecnología, mientras ambos ejércitos se miran de cerca en medio de crecientes despliegues en todo el este de Asia. Pese a las críticas y denuncias, el representante de Pekín ha querido resaltar el hecho de que Biden había dejado claro que Estados Unidos no buscaría una nueva guerra fría, ni cambiaría el sistema chino, ni respaldaría la independencia de Taiwán. Miramos ahora al primer ministro húngaro Viktor Orbán. Quiere discutir esta semana cómo poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, también de la mano del expresidente estadounidense Donald Trump en Florida. Es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores Peter Szijjarto. Dice que las conversaciones para poner fin a la guerra son inevitables porque Kiev no puede derrotar a Rusia y Rusia no puede derrotar a todo Occidente. Es lo que ha apuntado en una entrevista con el servicio de medios estatal ruso RIA Novosti. Si bien Orbán ha pedido un alto el fuego inmediato, no ha ofrecido otros planes para poner fin a la guerra, que ya va por su tercer año. Hablamos ahora de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos está intentando aprovechar los fondos del ejército estadounidense para brindar asistencia a corto plazo a Ucrania. Es lo que está informando Bloomberg. Dice que tiene la idea de recurrir a fondos del Pentágono y liberaría cerca de 200 millones de dólares en ayuda a Ucrania, según una fuente familiarizada con el asunto. La propuesta surge mientras un proyecto de ley de ayuda estadounidense que proporciona 60.000 millones de dólares en armas y equipos críticos a Kiev sigue estancado en el Congreso. Aún no se ha tomado una decisión final sobre si recurrir a los fondos del ejército, según dijo Bloomberg. Hablamos del ministro de Exteriores chino. Ha instado a Estados Unidos a comprender la tendencia histórica del desarrollo y observar el desarrollo de China con una interacción activa y pragmática. Denuncia sobre las relaciones con Washington al tiempo que ha subrayado los lazos con Rusia. Wang dijo que China está dispuesta a trabajar con Rusia para fomentar nuevos impulsores de la cooperación y consolidar la amistad. China y Rusia
habían declarado una asociación sin límites en febrero de 2022, justo antes del inicio del conflicto en Ucrania. Hablamos de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha advertido de que hay movimientos populistas, nacionalistas y demagogos, tanto de izquierdas como de derechas, cuyo objetivo es minar los valores comunes y destruir la Unión Europea. En un aviso previo a las elecciones de junio, dice von der Leyen, los nombres pueden cambiar, pero el objetivo es el mismo, es lo que afirmaba la jefa del Ejecutivo Comunitario en un discurso ante el Congreso del Partido Popular Europeo en Bucarest, en el que ha aludido de forma explícita a partidos como Alternativa para Alemania o Agrupación Nacional. Von der Leyen, que aspira a la reelección al frente de la Comisión Europea, ha afirmado que hay amigos del presidente de Rusia que intentan reescribir la historia y secuestrar el futuro de Europa, difundiendo odio desde sus teclados. Miramos ahora a la alerta de Alemania. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha endurecido sus recomendaciones de viaje para Rusia y ahora aconseja a sus ciudadanos de forma urgente que eviten los viajes a ese país. El Ministerio advierte en su página web de que Rusia, los ciudadanos alemanes y aquellos que poseen doble nacionalidad rusa y alemana se enfrentan al peligro de detenciones arbitrarias, según está informando EFE. Dice que en el curso de protestas y manifestaciones no autorizadas en todo el país pueden producirse actuaciones masivas e en parte violentas de las fuerzas de seguridad, entre ellas detenciones. Dice, no se puede descartar que se vean afectados los transeúntes que pasan cerca, es lo que indica el Ministerio. Hasta ahora solo se apelaba a los ciudadanos para que evitasen viajar a Rusia. Sin embargo, ahora añade el calificativo de forma urgente, y se produjo después de que esta semana Moscú declarase indeseables a la Fundación Alemana Friedrich Ebert y a la Sociedad Alemana para Ciencias del Este de Europa. Miramos al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Ha dicho este jueves que había convocado a Elaine Tracy, la embajadora de Estados Unidos en Moscú, para advertirle que expulsaría a los diplomáticos estadounidenses que considerara que estaban interfiriendo en sus asuntos internos. Moscú emitió la advertencia antes de las elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo, en las que Putin, líder supremo de Rusia durante más de 20 años, seguramente ganará, salvo que se produzca un acontecimiento inesperado. El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo en un comunicado que estaría atento a lo que llamó acciones subversivas y la difusión de información relacionadas con las elecciones y la operación militar especial en Ucrania. Dijo que tal comportamiento será suprimido firme y resueltamente, incluyendo la expulsión como persona non grata del personal de la Embajada de Estados Unidos involucrado en tales acciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores también exigió que la Embajada de Estados Unidos dejara de apoyar a 3 organizaciones sin fines de lucro estadounidenses que, según dijo, estaban ejecutando programas antirrusos en el país destinados a reclutar agentes de influencia bajo la apariencia de intercambios educativos y culturales. Un alto cargo militar ruso ha advertido de que el conflicto en Ucrania podría escalar hasta convertirse en una guerra a gran escala en Europa. Ha afirmado que la probabilidad de que las fuerzas de Moscú se vean involucradas en un nuevo conflicto está aumentando significativamente. El coronel general Vladimir Zaluzhnitsky, jefe de la Academia Militar del Ejército Mayor del Ejército Ruso, hizo estos comentarios en un artículo para Pensamiento Militar, una publicación del Ministerio de Defensa, según informa la agencia estatal de noticias RIA y según recoge Reuters. Dice, no se puede descartar la posibilidad de una escalada del conflicto en Ucrania, desde la ampliación de los participantes en las fuerzas proxy utilizadas para la confrontación militar con Rusia hasta una guerra a gran escala en Europa. Dice que la principal fuente de amenazas militares para Rusia es la política antirrusa de Estados Unidos y sus aliados, que están llevando a cabo un nuevo tipo de guerra híbrida con el fin de debilitar a Rusia de todas las maneras posibles, limitar su soberanía y destruir su integridad territorial. Pendientes de más noticias, de más actualidad, más tensiones entre Rusia y la OTAN, este Steadfast Defender, la reacción por parte de Rusia. Un par de minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad y nos centramos ahora en los ejercicios militares de la Alianza Atlántica en Europa. Steadfast Defender 2024, en los que desarrolla un escenario de enfrentamiento armado con Rusia. Dice que aumentan las tensiones y desestabilizan la situación en el mundo, es lo que ha declarado el general Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Dice que las maniobras iniciadas por las Fuerzas Armadas Conjuntas de la OTAN en Europa, llamadas Steadfast Defender 2024, en las que se practica un escenario de enfrentamiento armado con Rusia, sin duda aumentan las tensiones y desestabilizan la situación en el mundo. Es lo que comentó Patrushev en una reunión sobre los temas de seguridad en el Distrito Federal del Cáucaso Norte. El alto cargo también subrayó el papel destructivo que desempeña Estados Unidos en la historia. Dice: ningún otro país ha desatado tantas guerras y conflictos militares, ha provocado tantas crisis económicas devastadoras. Además, Patrushev recordó que el bloque militar se aproximó a las fronteras de Rusia. Miramos ahora a Ucrania. Al menos 5 muertos por un ataque ruso sobre Odessa en plena visita de Zelensky y Mitsotakis. Al menos 5 personas habrían fallecido como consecuencia de una nueva serie de ataques rusos sobre la ciudad portuaria de Odessa. Algunos de ellos incluso han caído en plena visita oficial del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky junto al primer ministro griego. Es lo que confirmaba el portavoz de la Fuerza Naval de Ucrania, Dmytro Pletenchuk, que ha asegurado a la agencia RBC que el enemigo atacó la infraestructura portuaria de la ciudad. Decía que al menos había 5 muertos y que el número de heridos se está aclarando. Desde Rusia afirmaban que el ataque tenía como objetivo un hangar de lanchas de drones marinos de las fuerzas ucranianas. Miramos ahora la respuesta por parte de Kissinger. Dice que Moscú casi desencadenó una respuesta colectiva de la OTAN al disparar un misil que supuestamente habría impactado cerca de un convoy que transportaba al primer ministro griego y al presidente ucraniano. Es lo que dice el exrepresentante estadounidense Adam Kinzinger. El republicano de Illinois estaba respondiendo a informes sobre la proximidad de un ataque con misiles rusos a Kyriakos Mitsotakis y a Volodymyr Zelensky este miércoles. Se escribió en X lo siguiente: decía: Rusia acaba de llegar a 150 metros de un artículo 5 con la noticia del ataque en Odessa que casi golpea al primer ministro griego, en referencia a la carta de la OTAN que establece que un ataque a cualquiera de sus 31 miembros se considera un ataque a todos y provocaría una respuesta. Si bien el ataque se produjo en Ucrania, que como saben no es miembro de la OTAN, al menos no todavía, los usuarios de las redes sociales señalaron que no estaba claro si el artículo 5 podría activarse por la presencia de un miembro de la OTAN en una zona de guerra. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha dicho este jueves que ha evitado un ataque a una sinagoga en Moscú planeado por una célula del Estado Islámico. Es lo que informan agencias de noticias estatales rusas. El FSB afirmó que los miembros de la organización planeaban cometer un acto terrorista contra una de las instituciones religiosas judías en el país. Según citó la agencia RIA, los atacantes abrieron fuego durante el intento de arresto y fueron neutralizados por el fuego de respuesta, según apuntaba el FSB. Miramos de nuevo a Zelensky, que ha insistido en su discurso a la nación de este miércoles por la noche en la necesidad de que su país reciba sistemas adicionales de defensa aérea para protegerse de ataques como el que horas antes provocó explosiones cerca del convoy en el que viajaba junto al primer ministro griego. Dice Zelensky: el mundo tiene suficientes sistemas de defensa aérea y capacidades para producir armas para defensa. Añadía que estas armas se necesitan en Ucrania para salvar vidas. El jefe del Estado ucraniano señaló que las decisiones sobre el envío de este material militar se necesitan ahora, no algún día, para poder ofrecer seguridad a la gente que soporta ataques terroristas día y noche. Decía esto en referencia a los últimos ataques rusos en Odessa. Hablamos también de Noruega, que donará hasta 1.600 millones de coronas noruegas, 153 millones de dólares por una iniciativa liderada por la República Checa para comprar municiones para Ucrania de terceros países. Es lo que ha dicho este jueves el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre en un comunicado. Dice: Ucrania necesita urgentemente grandes cantidades de munición de artillería para resistir la guerra de agresión rusa. Miramos también a Lituania. Dice que Putin tiene los recursos para seguir luchando en Ucrania con la intensidad actual durante al menos 2 años. Es lo que informa la inteligencia lituana en una amarga advertencia a Occidente. Los altos precios del petróleo, la evasión de sanciones y la inversión estatal de Rusia ayudaron a reforzar su ejército, según afirma este informe, y agrega que Moscú está en camino de expandir sus capacidades militares a lo largo de su frontera con la OTAN. Dice el informe: Moscú puede evaluar las lecciones aprendidas y mejorar su efectividad en el combate. Añaden además que la inteligencia rusa está trabajando arduamente para evadir las sanciones occidentales, además de que Irán y Corea del Norte suministran armas. China se ha convertido en su mayor proveedor de microchips y el yuan se ha convertido en la moneda principal para las transacciones internacionales de Rusia. Miramos ahora a la OTAN, a Suecia. Dicen que en caso de un conflicto entre Rusia y la OTAN, Suecia podría servir como centro logístico para los aliados. Es lo que escribe este jueves el diario Financial Times. Dice: Suecia, que no tiene una frontera directa con Rusia, podría jugar para los planificadores militares de la OTAN un papel diferente al de las naciones de primera línea. Funcionarios dicen que sería un centro logístico en caso de conflicto, así como una ruta de refuerzo para Finlandia
los países bálticos. Según las previsiones, la bandera de Suecia se izará en la sede de la OTAN en Bruselas el lunes 11 de marzo. A partir de esta fecha, dice, el país nórdico será el miembro número 32 de la Alianza Atlántica. Su incorporación brinda a los países bálticos nuevas oportunidades de suministro por vía marítima, puesto que la isla sueca de Gotland está a menos de 200 kilómetros de la costa letona. Hablamos también de Guyana. En plena disputa entre Guyana y Venezuela por la frontera que separa ambos países, se ha producido un sorpaso histórico en lo que a producción de petróleo se refiere. Guyana, un país con poco más de 800.000 habitantes, ya exporta más petróleo que Venezuela. Además, según los últimos datos actualizados por Bloomberg, febrero habría sido el tercer mes consecutivo en el que la pequeña Guyana habría exportado más crudo que su vecino, dando rienda a su milagro económico. Las exportaciones diarias de Guyana fueron de 621.000 barriles en febrero, superiores a los 604.000 de Venezuela, según los movimientos de buques recopilados por Bloomberg. Venezuela y Guyana llevan litigando y discutiendo por la región del Esequibo durante casi un siglo, pero las tensiones han aumentado después del descubrimiento de enormes cuencas petroleras en los últimos años frente a la costa de Guyana. El país ha visto una afluencia de inversiones de empresas como ExxonMobil, que está disparando la producción petrolera de este pequeño estado. Pendientes también de los BRICS, Nigeria tiene la intención de aspirar a ser miembro de la organización después de haber adoptado las medidas necesarias dentro de su estado, es lo que informa Yusuf Tugar, ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria ha llegado a Moscú en visita oficial este miércoles, diciendo que tienen esa intención. Dice, como ya mencioné, Nigeria tiene un sistema democrático con elementos deliberativos, por lo tanto, antes de tomar tales medidas, normalmente llevamos a cabo una interacción activa con varios grupos de interés y diferentes organismos internos. El ministro destacó la importancia de la presencia del vicepresidente de Nigeria, Kashim Shettima, en la última cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Dice, estamos muy interesados en eso y lo esperamos con ansias, es lo que subrayaba el ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria. Hablamos también del libro Bates de la Reserva Federal. Pone de manifiesto que las perspectivas de crecimiento económico son positivas y que las presiones sobre los precios muestran cierto grado de moderación. Bajo este paraguas, el documento recoge cómo la economía arranca el año creciendo ligeramente, al tiempo que el gasto de los consumidores, sobre todo en bienes minoristas, ha disminuido en las últimas semanas por la mayor sensibilidad a los precios. Igualmente, los hogares siguieron reduciendo sus compras y dejando de gastar en bienes discrecionales. El documento de la FED subraya que el empleo aumenta a un ritmo leve o modesto en la mayoría de los distritos. Constata como en general la estrechez del mercado laboral disminuyó aún más y casi todos los distritos destacaron alguna mejora en la disponibilidad de la mano de obra y la retención de empleados. En este sentido, indica que a las empresas les resultó más fácil cubrir los puestos vacantes y encontrar candidatos cualificados, aunque persisten dificultades para atraer trabajadores para puestos altamente cualificados, incluidos profesionales de la salud, ingenieros y especialistas en oficios especializados como soldadores y mecánicos. Horas antes, Powell se convertía en protagonista de la sesión en la primera de dos audiencias ante el Capitolio que continuará este jueves. El presidente de la FED mantuvo el guión, defendiendo a la política monetaria, la misma guía que en diciembre, señalando que los tipos están en su punto máximo y que probablemente será apropiado comenzar a rebajar la política en algún momento de este año. Al mismo tiempo, advertía del peligro de actuar demasiado rápido o agresivamente, pero también los riesgos en la dirección opuesta. Decía Powell que al comité le gustaría ver más datos que confirmen que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia el 2%, subrayando que tienen cierta confianza. Escuchamos. So what we've said is that the committee would like to see more data that confirm and make us more confident that inflation is moving sustainably down to 2%. We have some confidence of that. Inflation, headline inflation has moved down more than 3 full percentage points now to 2.4%, as I mentioned in my remarks. We want to see a little bit more data so that we can become confident and so that we can take that step of beginning to reduce policy rates. It's a very important step. We think because of the strength in the economy and the strength in the labor market and the progress we've made, we can approach that step carefully and thoughtfully and with greater confidence. And when we reach that confidence, the expectation is we will do so sometime this year. We can then begin dialing back. Pendientes de las palabras de Powell, de los bancos centrales, no se vayan porque unos minutos y enseguida comienza un especial. Pendientes del Banco Central Europeo, de la decisión de tipos, del discurso de Christine Lagarde, unos minutos y enseguida se lo cuenta nuestra compañera Marta Vilar.